si bien no participo, la sigo por el WhatsApp de la red, así que conozco toda la producción que lleva. Bueno, voy a comenzar presentándome. Soy Esther Daniel, soy doctora en psicología, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, si bien vivo aquí en Buenos Aires. Llevo 50 años en la profesión, así que bueno, son demasiados años como para hacer presentación de CV. Basta decir que estoy feliz de estar entre ustedes y bueno, y la propuesta por parte de quienes tienen una mayor dinámica dentro de este grupo de red, donde se dio la posibilidad de presentar un libro muy, muy nuevito, del cual he compilado yo, y donde Andrea Poc, la terapista ocupacional que hoy también me acompaña y se va a presentar, participa de un capítulo. Además, somos ambas compañeras del comité de la Asociación Médica Argentina. Bueno, si ustedes me permiten, la dinámica que estuvimos trabajando y pensando eh, es acercarnos específicamente a la enfermedad cáncer, a las diferentes miradas que cada una puede tener, los diferentes abordajes o enfoques que acompañan al proceso. Y si ustedes me permiten, les digo, me gustaría mucho presentar el libro Ecos. Eh, Desde ya les agradezco la inclusión de esta temática en el grupo. Creo que el hecho de haberse inscrito hace que nos una, el hecho de que la enfermedad y la muerte del otro nos conmueve, nos impacta, e ignorar algo no significa que no exista. No porque hablemos del dolor lo provocamos y no porque neguemos el dolor lo evitamos. Pensé en esta cita como disparador de este taller, que la dice un médico, Osler. Él dice: practicar la medicina sin los libros es navegar sin brújula, pero intentar practicarla sin escuchar a los pacientes ni siquiera es embarcarse. Digo que voy a usar los primeros minutos de nuestro taller como para presentar a ECOS y contarles que en general los libros surgen a raíz de experiencias, historias vividas y otras historias inventadas. Este libro que vengo a compartir hoy tiene su pasado, o mejor aún, tiene su propia narrativa. Y como la identidad se construye de forma narrativa y no declarativa, quiero hablar de su nacimiento y de la producción conjunta. Hablar de Ecos es también hablar de mí, por eso debo reconocer que el tema del sufrimiento humano siempre ha tenido para mí un impacto intenso y tengo gran fervor por la palabra. Nos constituimos como iberoamericanos y dijimos que íbamos a hablar de psicooncología. Psicooncología es una disciplina que marca un punto de convergencia de las ciencias que se ocupan del ser humano, de su padecimiento, de su entorno familiar y profesional. Digo yo que este libro representa para mí la alegría del encuentro, porque fuimos compañeros en el emprendimiento y vertebramos nuestra acción al futuro. El hilo que yo encuentro que nos junta es el amor al prójimo, el respeto por la palabra, la arete, la ética del cuidado, el sentido. Por eso hace un año atrás, próxima a cumplir mis 50 años de ejercicio profesional, sin plan, sin dominio de lo que iba a pasar, sumé nombres en un grupo de WhatsApp e hice la invitación a esas personas que para mí son amigos queridos y respetados referentes en sus disciplinas.
La consigna fue que cada uno plasmara libremente un texto de 10, 20 páginas que evidenciara las diferentes heridas o efectos del enfermar de cáncer. Así fue como empezamos a constituirnos como grupo y esa comunión fue mi regalo. ¿Qué puedo decir de la enfermedad cáncer? Que muchas veces las catástrofes hacen surgir lo necesario. Desde lo biológico, la enfermedad cáncer se vincula con el exceso, con la multiplicación celular, con el desenfreno, tan a tono con nuestra cultura actual. Enfermar de cáncer tiene un efecto disruptivo y hasta traumático, tanto para el sujeto que lo padece como para su familia. Un sujeto con la vivencia de la vida amenazada se siente como en un callejón sin salida, en situación de atolladero, con la sensación de caminar por la cuerda floja, con la necesidad de mantener el equilibrio. Tiene afectada la relación con el mundo y sobre todo con su sentimiento de identidad. En mi experiencia, el diagnóstico de cáncer quiebra, genera incertidumbres, se sospecha, compromete la vida toda y se teme. El paciente, cuando tiene el diagnóstico, se queda como sin puentes y a veces hasta sin muros. ¿Y por qué ecos? Porque ecos remite a sonido, porque remite a reflejo, a multiplicación, a onda sonora, porque lo que uno da, vuelve. Y fundamentalmente porque la relación genuina es la de corazón a corazón. Dicho esto, las voy a invitar a que nos presentemos. Y pongo el reloj para que seamos estrictas con los 30 segundos que nos da el reloj de arena y vamos a la actividad. Si bien ya empezamos con la actividad de Somos en Red, bueno, vamos a tener el reloj que nos marca, como en los juegos, el tiempo de presentación. Empiezo yo como ejemplo, nada más, para decir mi nombre es Esther Daniel, soy entrerriana, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, ya dije que hace 50 años, tengo 70 años, 2 hijas, 3 nietos, y bueno, me apasiona, mi trabajo, me apasiona y bueno, escuchar a los demás también me apasiona. La palabra cáncer me sugiere las palabras difícil, oscuro, pasaje, transformación. Le paso la palabra a mi compañera Andrea Poc y ella verá a quién le pasa la palabra. Yo doy tiempo, Andrea. Perfecto, Esther. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Andrea. Soy licenciada en terapia ocupacional, aquí egresada de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Como me presentó Esther y después se fueron sumando el resto, formamos parte del comité de la Asociación Médica Argentina y creo que no solo compartimos el arte del cuidado, el arte de poder escuchar al otro y el amor por el trabajo, que es el estar ahí, en mi caso, en los cuidados paliativos, acompañando a pacientes con cáncer y otras enfermedades que transitan no solo el proceso de enfermedad, sino también el proceso de muerte y acompañando también a sus familiares. Así que bueno, ahora voy a pasarle la palabra a Susana Gaborín. Adelante, Susana, tiempo. Tengo el micrófono abierto, no escucho. Sí, no me doy cuenta. te escuchamos, Susana. Adelante, por favor. Perfecto. Mi nombre es Susana, tengo 71 años. De vida hay 5 más de vividos después de estar viviendo mi cáncer oculto de mama. Así que estoy muy feliz de estar en este grupo porque no es fácil ser escuchada y encontrar un grupo donde
podamos desde lo psíquico ver cuánto y cómo podemos acompañar, y vengo acompañando estos 5 años. O sea que cumplí en el mes de julio 5 años de una nueva etapa de mi vida, porque si hay algo que me cambió la vida fue esta enfermedad. Así es, Susana, un antes y un después, se dice. Y además, yo vengo escuchando a mucha gente que dice que a partir del cáncer aprende a vivir. A mí me gusta pensar que es a pesar del cáncer o con el cáncer, porque no es necesario que uno aprenda a vivir transitando un momento tan difícil como es la enfermedad. Y Susana, ¿a quién le pasa la palabra para que le podamos dar tiempo, Susana? ¿Quién habla ahora? Ana María. Ana María. Ana María, adelante, Ana María. Hola, buenas tardes. Soy jubilada, escribo, tengo varios libros editados, soy de la ciudad de Mendoza y, y me interesa mucho el tema porque he tenido que acompañar a un hermano y no sabía cómo, hice lo que pude y la verdad que está bueno prepararse y saber más de esto. Agradecida a ustedes que nos ayudan y nos acompañan. Muchas gracias. Gracias a ustedes, Ana María. Andrea, me parece que más que nosotras hacer el taller, lo van a hacer las propias asistentes, ¿no? Yo creo que sí, y es muy importante lo que dijo Ana María, porque cuando uno también habla de enfermedad, siempre dice, bueno, el paciente, pero uno también tiene que tener en cuenta que cuando un paciente se enferma, la familia, el contexto, su red vincular también lo hace, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos acompañar todo ese proceso y cómo podemos estar ahí dándole herramientas y estrategias para poder sobrellevar todo ese proceso de enfermedad y todo ese proceso de adaptación y adecuación? Así que gracias Ana María, por sumarte. Y yo completaría la imagen, Andrea, porque cuando alguien enferma de cáncer es como tirar una piedra al río y se hace toda esa ola expansiva, que la verdad que no es solo el paciente, no solo es el familiar, sino también nosotros que estamos cerca, estamos conmocionados y conmovidos por lo que le pasa al otro. Así que es un sufrimiento que entronca con 3 sufrimientos. Y Ana María, ¿a quién le pasa la palabra? A Violeta. Adelante, Violeta, tiempo. Hola, buenas tardes. Bueno, soy madre, abuela, una docente jubilada y psicóloga en este momento trabajando en la clínica con mis pacientes. Mi primer acercamiento al cáncer fue a través de lo familiar, ya que mi mamá tenía cáncer y estoy hablando de hace 40 años atrás, en donde la palabra representaba un monstruo muy, muy grande al que era casi imposible ganarlo. Hoy me acerco a este taller porque desde mi lugar como terapeuta tengo unos pacientes que están atravesando por este tema. Entonces, bueno, eso fue lo que me motivó a acercarme al taller. Gracias, Violeta, y gracias por tu reflexión y traernos este tiempo que vos justamente marcás del estigma de la enfermedad. Y es lamentable que aún hoy, después de tantísimos años, sigamos hablando de guerras, de batallas, de ganarle al cáncer y de sumarle a los pacientes que sufren y tienen este padecimiento, además el imperativo de estar o bellas o bien maquilladas o con ganas de ir a trabajar o up arriba, ¿no? Así que me parece bueno que entre todas podamos justamente hablar de esto como para sacarle este estigma y bajarle el imperativo de estar bien. Uno hace lo que puede, ¿no? Bueno, ¿y a quién le pasamos, Violeta, la palabra? A ver, creo que Mariel no habló todavía. No, todavía no hablé.
Adelante, Bueno, María. entonces a Mariela. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todas. Yo soy Mariel, vivo acá en el Gran Buenos Aires, tengo 68 años y cuando vi el título del taller que vamos a hacer, me llegó desde el lugar de los ecos, es decir, mi nuera atravesó el cáncer hace justo en pandemia y el hecho de poner palabras, yo digo, a veces uno, estábamos en pandemia, mis nietos por ahí se quedaban acá mientras mi hijo y mi nuera pasaban la parte de la quimio, pero a lo mejor uno no sabe si hablar o no hablar, qué hablar, cómo abordar el tema, entonces me parece que es re importante el hecho de poner palabras y saber cómo. Así que por eso estoy acá. Gracias, Mariel. ¿A quién le pasamos la palabra? A ver, espera. A Susana Gaborín habló, o a No. Estrella. Ah, Bueno, a sí, Susana. Susana Gaborín, sí. Bueno, Estrella. Ya se presentó Susana, ¿cierto? Sí. Sí. Estrella. Yo estoy acá, pero no me veo ahí, chicas, en la pantalla. Estrella. Estrella. Por lo menos me escuchan. Yo tengo 66 años, soy pensionada, tengo una nieta, una hija, una nieta y un nieto del corazón. Y cuando vi el taller enseguida me anoté porque no sé cómo hablarlo. Mi papá y mi hermano el mayor fallecieron de cáncer, pero con ellos lo llevé bien, pero yo con otra persona no sé cómo tratarlo. Así que acá estoy por eso. Y gracias por hacer el curso, el taller. Por favor, Estrella, gracias a ustedes y gracias por compartir estas experiencias y estos no saberes. Ahí vamos a ir entrecruzando como para ver qué sale entre todos. ¿A quién le damos la palabra, Estrella? No veo quiénes hay. Por favor, a ver si sale en mi pantalla alguien más. ¿Vos ves, André? Norma, Susana Casco, María. Bueno, yo estoy viendo a una Graciela Bertolotto. Graciela, ¿podrías presentarte? Gracias. Adelante, por favor. Sí, estoy aquí. ¿Qué tal? Encantada de estar con ustedes. Yo estoy muy marcada por el tema del cáncer porque cuando era chica, pequeña, chiquitita, vivía con mis abuelos y mi abuela sufrió una agonía tremenda con el cáncer y bueno, después ha habido algunas otras personas también cercanas y hace 15 días falleció mi hermano, también se desencadenó en pocos meses y yo creo que en 15 días lo liquidó, fue una cosa impresionante. El impacto, ¿no?, que genera y más allá de eso, digamos, de lo personal, yo estoy en la Rebo, estoy siguiendo todas las leyes de cuidados paliativos, o sea, todos estos temas. Soy jubilada, tengo 74 años, cumplo en 10 días, y son temas que me acercan a temas de mi vida, pero también de mi entorno. Me interesa mucho la calidad de vida hasta el momento de partir. Y el tema de cáncer es como un demonio que atraviesa la sociedad y que nunca se termina de enfocar, desde mi humilde lugar y a mi humilde entender, me parece que siempre está como desbordado, digamos, la idea del cáncer, ¿no? Como para hacerlo, objetivarlo de alguna manera, como el tema de la muerte también. Y bueno, cuando vi que proponían el taller, me interesó muchísimo poder ver que hablamos con gente entendida de este tema. Gracias, Graciela, y gracias por compartir esta experiencia. Y bueno, vamos a pretender que más
más que informativo, este taller pueda ser sanador. Así que ojalá pueda ayudar a ese tránsito, Graciela. ¿A quién le pasamos la palabra, Graciela? Le pasamos a Violeta, ¿habló? Sí. Ah, porque yo no veo, a ver, si puedo ver más compañeras. María Susana, Norma. María Susana, entonces, ¿está disponible María Susana? Hola, sí, ¿cómo están, compañeras? Hola, María Susana. ¿Me escuchan? Atentamente. Bueno, no, es que el problema es que siempre tengo problemas con la tecnología. No, entre otras cosas no tengo cámara y por eso no aparezco en cámara, creo, porque va y viene. Yo estoy en este taller porque pasé con mi familia política circunstancias de, de enfermedades, de cáncer, y porque creo que en lo personal quisiera estar preparada y ayudar si es que me toca a mí, yo me lo pongo a mí, no quiero pensarlo, para mi familia, ayudar al que me acompañe en el tránsito de esta enfermedad. Creo que cada vez, por lo menos en lo que yo tengo en cuanto a contactos, cada vez se está viendo más casos, y que, bueno, es toda una problemática que trasciende lo personal para hacerse social. Es Por así, eso María dando ese Susana. Es tal cual vos estás describiendo, y yo creo que la mayor casuística que estamos viendo hoy también tiene que ver con la época de pandemia que vivimos, donde se registraron muchísimos casos de gente que tenía que ir a hacerse la quimio y no iba a hacérsela por temor, o bien los propios chequeos no se hacían. El cáncer no es una enfermedad terminal, es una enfermedad crónica, es multifactorial, o sea, no obedece a un solo factor, sino a muchos, es crónica y es silenciosa. Y la primera herramienta que tenemos es la detección oportuna. No la detección precoz, sino la detección oportuna. Y me sirve este espacio para comentar, porque he escuchado que mucha gente dice, pero ¿cómo? Yo me hice el año pasado la mamografía y me dio bien. ¿Y cómo puede ser que este año salió que tengo un tumor? ¿Qué pasó acá en un año? Lo que pasa es que los aparatos de los mamógrafos tienen como un tope de sensibilidad. Entonces, la captación es a partir de, qué suerte que esta señora que se lo hizo el año pasado y ahora se lo hace, pueden visualizarlo, porque eso es lo que llamamos detección oportuna. Y qué bien lo que estás diciendo de cómo ayudar al otro como me gustaría a mí, porque se supone que uno tiene que comportarse con el otro como uno espera que se comporten con uno. Así que es muy buena tu observación. ¿A quién le pasamos la palabra? Gracias. Creo que me quedo yo. ¿A Norma? Estoy acá. Adelante, Norma. Buenas tardes. Bueno, soy de Quilmes, soy mamá de 2 hijos, tengo una nietita y bueno, lamentablemente padecí con mi papá hace muchísimos años esa terrible palabra cáncer, que en ese momento era muy joven y no sabía de pronto explicar cuando me preguntaba qué tengo, porque él era como que hacía negación de su enfermedad. Y si bien lo llevaba al rojo, que le hacían la quimio y demás, era como que cuando salíamos de ahí me preguntaba. Y no tenía palabras. Y de pronto
no le dije la verdad, simplemente le dije, bueno, que estaba difónico, nunca mencionando la palabra cáncer, porque evidentemente no la quería. Pero bueno, pasaron muchos años y demás, y todavía a mí me sigue de pronto sonando dentro de mí, de pronto no haber podido ayudar de otra manera, sino mintiendo, cosas que, bueno, no me gusta. Y bueno, y por otra parte también, para mí esto es muy importante porque como dijeron algunas compañeras, cuando uno escucha esa palabra es como que es aterradora. Y uno desde su desconocimiento no sabe cómo acompañar al otro. ¿Qué palabra? ¿Cómo acariciar al otro para que sobrelleve mejor? Y en el acompañamiento, qué sé yo, ayudar, estar informado para poder ayudar. Y bueno, eso, y de pronto los controles, como bien dijiste, son muy importantes para visualizar cualquier eventualidad que uno pueda llegar a tener en su organismo. Así que bueno, eso simplemente, y agradezco la oportunidad de poder participar en el taller. No, Norma, somos nosotras las agradecidas, y en lo que vos decís hay toda una respuesta a las preguntas que uno puede hacerse, porque vos dijiste cómo acompañar, y precisamente es acompañar, no ser responsable de encontrar o la curación o la salida del tema, pero sí acompañar. Y uno acompaña con la palabra, y uno acompaña con la presencia, y uno acompaña aún con el silencio, que es lo más difícil, el silencio. Y no con ánimo de justificar o de aliviar, pero sí de darte alguna posibilidad de que al menos no te castigues con este recuerdo. Bueno. A propósito de la verdad, de lo que vos mencionaste, de decir la verdad, debo decir que la verdad es un derecho, pero no es una obligación. Uno tiene derecho a saber y tiene derecho a no saber. Entonces, posiblemente, en algún punto, vos pudiste haber percibido, no lo sabemos, si era una cuestión de tu papá o tuya, no importa eso, pero a lo mejor en algún lugar tuyo vos percibiste que no había esa pregunta por parte de la otra persona de qué era lo que le pasaba. De todas maneras, hay como una necesidad de uno, pero esto es por amor al otro, nada más que por amor, de protegerlo y de decir esta palabra cáncer con algún eufemismo o decirlo más suavecito. No, tenés es todo un abanico, desde la papa a eso innombrable, ¿no? Hay todo un abanico de cómo se nombra. Y qué bárbaro, ¿no? Pensar que la primera causa de muerte en nuestro país son las enfermedades cardiovasculares. Y sin embargo, tiene mucho más, hay como una pregnancia de emociones diferentes cuando uno habla de cáncer a cuando uno habla de un infarto. ¿Y qué cosa? Porque el infarto no da chance. puede ser debut y despedida. Y en cambio, la enfermedad cáncer depende de tantísimos otros factores, de la resiliencia, de la vulnerabilidad, de la quimio, de la adherencia al tratamiento, de la genética, de la red familiar. Todo un espectro multifactorial, porque así como es multifactorial la enfermedad, es multifactorial también la curación. No la curación, perdón, porque es una enfermedad crónica, la remisión, el estar libre de enfermedad. Le pasamos la palabra a Susana Casco. Susana, ¿está acá? Hola, sí, acá estoy. Hola, Susana. Buenas tardes. Ponemos el reloj para tu presentación, Susana. Listo. No tengo demasiada señal, por eso no prendo la cámara. Bueno, yo tengo 64 años, soy licenciada en psicología por la Universidad de Buenos Aires y mi práctica se desarrolla alrededor del psicoanálisis.
Así que mi especialidad, mi pasión es la escucha, en el ámbito que sea, ¿por qué no? También en el cáncer. Gracias, Susana. Bueno, compartimos, mi formación es psicoanalítica, yo he estado algunos años en la EOL y en APA, y qué cosa, ¿no? Porque cuando vos decís aún el cáncer, es interesante para poder entender que el cáncer puede asentarse en cualquier estructura. Para decirlo más de una manera más vulgar, el cáncer puede asentarse en cualquier personalidad, en cualquier cuadro psicológico o psicopatológico. Entonces, es interesante saber nada más que para trabajar y para poder ayudar y acompañar a un paciente con cáncer, sí requiere estrategias y una formación específicas. Gracias, Susana. ¿Cuánto aporte que vas a poder hacer? ¿A quién le pasamos la palabra? Perdón, Susana. ¿A quién se la pasamos para la A presentación? ver, déjame que vea. Creo igual que están todas. Me parece que sí, ¿Sí? que ya no queda más nadie, sí. Bueno, Bien. bárbaro, somos un buen número y cuántas cosas, ¿no, Andrea? ¿Cuánto que Espectacular. Cuántas qué cosas material? han reflotado y que más o menos también nosotros hemos estado pensando en cada cosa que se ha mencionado. Entonces, esperamos poder cubrir las expectativas y también el poder brindarles esas herramientas para estar con un otro, ¿no? Pero espectacular. No sé si vamos a llegar a brindarlas, porque me parece que ellas nos van a brindar a nosotras, Seguro. Vamos a pero estar sí todas aprendiendo. al menos acercarnos a poder encontrarnos con, a ver cómo podemos empezar a desanudar este hilo conductor que tenemos entre todos. Yo pensaba, mientras ustedes también se iban presentando, y para hacerle honor al título que convoca a esta reunión, es que todos conformamos una red. Y es cierto que en conformar una red no nos exime de nuestra orfandad y nuestra necesidad de que nos den la mano en momentos de desvalimiento. Yo creo personalmente en el laberinto de encuentros, en el laberinto de historias, y creo que no es por azar. Creo que hay sendas que están diseñadas, creo que hay sendas casi perfectas, y que de alguna manera, a modo de un hilo rojo, nos va integrando como parte de un todo a otros todos que están conectados y que están enlazando. Y digo el hilo rojo y me quiero corregir porque creo que mejor es el naranja, que nos conecta más con los procesos creativos. El hilo se puede estirar, se puede contraer, se puede enredar, pero nunca romper. Creo que el valor testimonial desde lo profesional, las experiencias humanas vividas, las experiencias compartidas, nos ayudan a comprender, a empatizar, creo que esta es la palabra clave, empatizar, que no es simpatizar, y evaluar las mejores opciones para poder acompañar las dificultades, los temores, los miedos, los duelos de alguien que se encuentra en esta etapa o en una situación crítica. Y no le tengamos miedo a la palabra miedo o a la palabra tristeza, porque decir estas palabras y sentirlas no es psicopatología, no es, tiene miedo, entonces tiene ataque de pánico, tiene tristeza, entonces es depresión. Eso es simplista o es ponerle un rótulo cuando en realidad puede formar parte precisamente de esta dinámica y de este proceso. Así que bueno, con Andrea en este acercarnos
pensamos en un encuentro interactivo y hacer un ida y vuelta, así que busquen por favor lápiz y papel, que la idea se va a centrar en invitarlos, en invitarlas a ser parte, a que se reescriba y a que se comporta, a que se comparte, sí, se comporta también los pensares, los pesares y los sentires. No buscamos artistas, buscamos creativos. ¿Se acuerdan de la filmina que presenté al comienzo del equilibrista? Bueno, eso es ir transitando por la vida situaciones límites, y situaciones límites que en general no está en nuestra lista de invitados. Y cuando esas situaciones límites, sin estar en nuestra lista, están, lo que tenemos que hacer es agudizar nuestra creatividad. Entonces, Andrea, ¿qué te parece si empezamos con este primer disparado? ¿A qué enfermedad le tienen miedo? Me parece perfecto, Esther, porque precisamente mucho se ha mencionado, o varias de ellas han mencionado la palabra comunicación. Pero para profundizar en cómo comunicar, primero tenemos que esto de autoindagarnos y autopensar a qué le tememos que tanto nos limita para poder comunicarnos, ¿no? Entonces, ¿a qué enfermedad le tememos? Ustedes hagan esa listita. Andrea, lo bueno es que podamos, ya que estamos en un grupo aparte amoroso y amigable, que podamos desprendernos de la censura, ¿cierto? Totalmente. Que podamos, como decía, como decimos los psicoanalistas en el consultorio, diga lo primero que se le viene por la cabeza, acá, Totalmente. sin censura, lo primero que se le viene a la Sí. cabeza. Además es esto, hay que buscar ese espacio en donde nosotros decimos, bueno, en este espacio vamos a jugar, a poder sacar todo eso que tenemos dentro y que quizás en la familia nos da miedo decirlo, o con un amigo no sabemos cómo. Hoy acá estamos entre desconocidos que queremos compartir y aprender unos de otros. Así que mejor el espacio, imposible. Y además, cuántos puntos en común que tenemos, ¿no? Totalmente. Adelante. ¿A qué enfermedad le tienen miedo? ¿No? ¿Puedo Ana hablar? María, sí, Alzheimer le tengo miedo porque vi a mi padre padecerlo y eso a veces me produce miedo de llegar a padecerlo también, en realidad. No sé si es miedo exactamente, pero sí trato de mantener mi mente muy activa, y qué sé yo, porque tengo mucho respeto a esa enfermedad. Y Andrea, ¿te parece que quien no quiera hablar y quiere escribir pueda hacerlo? totalmente, Esther. El que quiera no hablarlo o no compartirlo, sí puede tener ese registro que le va a quedar personal para después, quizás de que terminamos la charla o la reunión, pueda trabajarlo independientemente y profundizar un poquito más en ese trabajo personal. Así que no es tan obligado, pero mira, Susana Casco levantó la mano. Bien. Y yo voy a hacer el mismo trabajo de ustedes, voy a agarrarme mi lápiz y mi papel. Sí. Vos podrías, Andrea, con tu experiencia de moderadora, ¿podrías ir anotando la enfermedad por excelencia que cada una de las chicas va diciendo? Totalmente, y voy a anotar aquellas palabras que podamos después hacer como un cierre y voy a ir Así tomando es. nota. Así Así que es. espérenme un segundito. ¿Puedo hacer una pregunta, por favor? La compañera que habló recién, yo no alcancé a escuchar cuál es la enfermedad que mencionó porque justo se cortó. Cáncer. Ah, cáncer, gracias. Susana Acá ya levantó estoy. la mano, Andrea.
Somos 3 Susanas. Susana Casco. Susana G. Susana G Sí. soy yo. Primero, cuando dijeron qué enfermedad, enseguida, Alzheimer. Tengo gran temor a esa enfermedad, gran temor por la pérdida de la identidad, el desaparecer en el medio de no sé qué. Y después yo tengo cáncer. Y no le tengo miedo a la enfermedad, a la palabra. Y quería agregar algo sobre algunas cuestiones que escuché. Al enfermo de cáncer, a veces hay que escucharlo y dejarlo, si tiene ganas o no, de saber o no saber. Yo pasé por las dos situaciones. Mi padre tenía cáncer, lo acompañé todo el tiempo y nunca quiso saber, al contrario, lo negaba. En cambio, habiendo tenido esa experiencia, lo primero cuando yo recibí el diagnóstico fue, a ver, ¿dónde está el oncólogo? A ver, ¿dónde retomo la terapia? Eso me ayudó muchísimo. Y no es una palabra que tiene que dar miedo, lo que tiene que dar es fuerza. Yo a mi enfermedad que me da miedo no es el cáncer, es el Alzheimer, porque con este tengo herramientas para luchar. Bueno, creo, Susana, Gracias. también, claro, que quizás hay una diferencia acá. Vos has vivido y decís que tenés herramientas para esto. Lo que tiene el Alzheimer es que llega una etapa de su evolución de la enfermedad, es que no podemos tener el control propio de nosotros. Entonces, hasta dónde vos podés controlar, ¿no? Es esto de que decís, bueno, en lo que vos estuviste comentando, decís, bueno, yo tengo herramientas para afrontar el cáncer, sé o tengo conocimiento de los tratamientos, de cómo fue evolucionando, qué cosas decir, qué no, pero en el Alzheimer es como que nos vamos perdiendo en ese camino, ¿no? En el que empezamos a olvidar hasta cómo nos llamamos. Entonces, muchos también es una enfermedad a la que se le teme. Quizás la diferencia es de que no perdemos esperen que se me está apareciendo todas las llamaditas y me dice que también tengo conexión inestable. Ustedes cuando no me escuchen me dicen, y vuelvo a repetir, pero entiendo que también es otra de las enfermedades que generalmente causan este temor. Sí, Susana, gracias por compartirlo. Y Susana Casco levantó la mano también y Graciela Bertolotto. Bueno, ahí me saqué el silenciador. Yo no sé si le tengo temor a alguna enfermedad en este momento, pero ya que hablaron de comunicación, vos, Andrea, hablaste de comunicación, me parece que el temor bastante generalizado que se da con respecto al cáncer, se lo ganó desde hace muchos años. Recuerdo cuando yo iba a la escuela primaria, o sea, hace más de 50 años, más de 55 años, que recién se empezaba a hablar de cáncer y una campaña lanzada por la ALSEC en ese momento consistía en vendernos a los alumnos de las escuelas primarias una estampilla que se ponía en la libreta de ahorro, miren de qué les estoy hablando, y esa estampilla tenía la silueta de un cuerpo sin cabeza, sin piernas y sin brazos, pero con unas especies de hormigas gigantes que se lo iban devorando. Esa imagen era muy aterradora. Y me acuerdo que le tenía miedo en esa época, no a la enfermedad, porque la verdad que no sabía de qué se trataba, pero sí a la representación de la enfermedad que se nos vendía a las chicas de la escuela, ¿no? Así que bueno, me parece que una campaña desafortunada que debe haber contribuido bastante a este temor que se generalizó tanto, ¿no? Bueno, eso quería Susana, compartir. Qué gracias. Sí. interesante, Susana. Yo soy de esa época, pero bueno, como seguramente vos sos de aquí, de Buenos Aires,
Yo no tuve la aproximación, por ser de provincia, no tuve esa aproximación a esta campaña, pero ¿cómo es que ese temor a la enfermedad por este estigma social se transforma en temor al enfermo? Por eso muchas veces decimos que el cáncer no es contagioso, pero es una enfermedad moralmente contagiosa, porque existe aún hoy una lógica del miedo, un horror, ¿no? Entonces, vos por sabés eso que alguna de ustedes habló de un fenómeno social. Y sí, creo que son las representaciones y los estigmas de esta enfermedad, e insisto, con la psicología positiva y este imperativo, lo que tan mal nos hace. sí, Sí, en lo que vos realidad decís, te devora, es la enfermedad te devora, te come, es algo que al menos los que tenemos esta edad hemos escuchado mucho, ¿no? Y además, en mi recuerdo infantil, la relacionaba con la lepra, enfermedad que tampoco conocí, pero de la que había escuchado relatos, y que es una enfermedad social, claramente, ¿no? Pero Así es. yo también ahí coincido, ahí es como que también lo que asusta es este cuerpo que vos representás sin cabeza, sin piernas, sin brazos, ¿no? Es como también ese Sí. paradigma que nosotros culturalmente ahora está cambiando. Ahora estamos pasando a otro tipo de paradigma más humanístico, en donde se considera al ser humano no solo desde lo físico, sino como un todo. Entonces ahí empezamos a sumar otras cosas, que creo de que eso también era antes una gran dicotomía, ¿no? Entre lo físico y bueno, y lo mental, que se empezó a considerar después también, pero fíjate cómo estaba disociado todo el enfermar, solamente repercutía en el cuerpo, pero no se podía pensar, no se podía tocar, no se podía, por ejemplo, sentir de otra forma, ¿no? Muy representativo, Susana. Sí, Gracias. muy interesante. Y perdón, Violeta, que levantaste la mano, que voy a hacer otra alusión, porque cómo es que, sí, yo coincido con vos, Andrea, que vamos avanzando y esta reunión que tenemos hoy, que podemos hablar, ya lo creo que es un avance, y una de las muchachas habló de lo psicológico, creo que ese es un avance total, pensar en que también lo psicológico, lo social, lo cultural, lo espiritual forma parte de este todo, que no se sabe qué partecita es la que tiene mayor peso como para poder incidir en la enfermedad, pero sí sabemos que cada una de ellas tiene un factor de riesgo y un factor de protección. Y yo pensaba en esto que Susana aporta con respecto a las campañas de prevención. Hace prepandemia yo hice una investigación sobre cáncer de mama y entrevisté a 800 mujeres asintomáticas de 40 a 75 años, asintomáticas. La pregunta era la conducta ante la mamografía. ¿Y saben qué? El 33% de estas mujeres no se hacían la mamografía. ¿Por qué? Porque me da vergüenza, porque el personal es poco delicado, porque es dolorosa. Bueno, la verdad que no es ir al shopping, pero midiendo costo-beneficio es un ratito, ¿no? Porque no me han derivado, porque no tengo síntomas. ¿Cómo es que 5 mitos o creencias distorsionadas, cómo es que esas creencias o esas convicciones, como ustedes quieran llamar, interfieren el proceso de la detección oportuna o de la salud, ¿no? Y cómo es entonces que estas campañas que se arman de vamos a correr
o el lacito rosado, y está el camioncito de Avon en Jujuy. La verdad que se quedan a mitad de camino, porque como decía Andrea, consideran un pedacito de la enfermedad y no todos los otros factores de riesgo, ¿no? Así que bueno, esto viene a cuento de este recuerdo que aporta Susana y que han pasado los años y que sí estamos mejor, pero que aún tenemos trabajo como para poder entender qué es esto de los augurios, de los presagios, que, bueno, que devela a muchos en muchas latitudes, y este peso que tiene la metáfora y el estigma de la naturaleza simbólica. Bueno, perdón por la interrupción. Violeta, adelante. Bueno, también le temo al Alzheimer. Fue lo primero que se me vino a la cabeza ante la pregunta. Comparto todas las reflexiones de las compañeras y pensaba, qué cosa, ¿no? ¿Cómo puede ser que no se hable tanto del Alzheimer, aunque creo que últimamente también se habla, pero el monstruo sigue siendo el cáncer? Y también pensaba en esto de qué es lo que aparentemente ataca a cada uno, a cada una de estas enfermedades. Por un lado, aparentemente el cáncer nos toca en el cuerpo. Y a las personas de nuestra generación creo que estamos transitando casi cotidianamente en cosas que nos atraviesan en el cuerpo. Continuas pérdidas, este cuerpo que no me responde, lo que puedo hacer hoy que no podía hacer o que podía hacer y hoy no. O sea, creo que uno ante ese encuentro de este nuevo cuerpo es como que ya nos vamos adaptando un poco a esto de qué es lo que le pasa a mi cuerpo. Y relacionaba eso con las herramientas que decía la compañera que está transitando por un cáncer. Como que ella todavía encuentra en eso las herramientas como para poder afrontarlo. En cambio, cuando se afecta nuestra capacidad como seres hablantes, como sujetos del lenguaje, como seres pensantes, como seres con historia, creo que eso es como inevitable sentir que cómo hacer para enfrentar eso, ¿no? Quizás por eso es lo primero que salió cuando me hablaron de temor. Gracias, Violeta. Gracias. Graciela, por favor. Graciela B. Sí, sí. Estaba mirando si estaba muteada. Yo reflexionaba un poco, creo que el cáncer tiene algo de devorador, al menos en mi experiencia familiar, eso de que para dónde va, se extiende para acá, le deteriora para allá, o sea, tiene un poco esa cosa de fagocitar, ¿no? Lo que pasa es que a mí me afecta mucho el pensar en pérdida de conciencia de mí, o sea, pérdida de conciencia de sí, del Alzheimer, de la demencia, porque siento que ahí es como que uno no tiene opción, no hay posibilidad de elegir a conciencia. En cambio, con el cáncer, bueno, es doloroso, tiene remisión o no la tiene, pero uno puede ser parte del proceso conscientemente. Y a mí lo que me atemoriza es no poder decidir, por ejemplo, en el tema de cuidados paliativos o directiva final de la vida, poder seguir siendo soberana de mí misma, ¿no? Me parece muy importante. El cáncer me da miedo por el tema de los deterioros que he visto alrededor. Mi papá también tuvo cáncer y se le declaró y a los 2 meses murió. O sea, son como muy disruptivos y no sé, como que nos ha arrasado a la familia. No es gratuito en ningún sentido, ¿verdad? Claro.
Pero por otro lado, el tema de la pérdida de la conciencia, o sea, tampoco le temo la muerte, pero sí lo que no elijo es no ser dueña de cómo transito esas experiencias. Y por otro lado, quería decir algo respecto a lo que dijeron recién de las mamografías. ¿Alguna vez se va a acabar el maltrato a las mujeres en las prácticas médicas? Por favor. La mamografía es reagresiva. Me dirán 5 minutos, no me importa. Es una agresión terrible. Es mi cuerpo, o sea, lo tratan como si fuera un chorizo. O sea, eso me parece tremendo. ¿A qué hombre le van a poner un pene de esa forma y con semejante maltrato? Y se lo Eso, van a pasar todo. claro, las personas que tienen decisión, ojalá en algún momento eso se pueda modificar. Gracias. A vos, Gracias, y creo Graciela. que estás incluyendo otro tema que es la violencia. La violencia en el lenguaje, la violencia en el cuerpo, ¿no? Venga. Mariel, adelante, por favor. Sí, yo cuando surgió la pregunta, ¿a qué enfermedad le teme? En general, y ahora lo relaciono con otras compañeras que dijeron, mi miedo es al deterioro físico, cognitivo, a perder el control, es decir, a no poder yo decidir a hacer por mí. Ese es el miedo que siento. No una enfermedad determinada, porque puede ser cualquier enfermedad que provoque este proceso de que uno no pueda valerse por uno mismo, ¿no? Ese es mi miedo. Gracias, Mariel. Esther, yo podría dejar algo quizás como para poder reflexionar de lo que Sí, dijo claro. Violeta, que me pareció reinteresante, y de lo que estuvimos hablando hasta ahora. No sé, Mariel, ¿volviste a levantar la mano? No, ya está. Ah, Violeta hizo una distinción entre, por ejemplo, que el cáncer es más bien físico y el Alzheimer es más bien cognitivo. Y si nos ponemos a pensar, ambas enfermedades producen una desestabilización en todo nuestro ser. El Alzheimer también afecta a todo lo que es nuestro cerebro, vamos a decirlo, ¿no? Entonces, lo que yo pienso es en todas las cuestiones que nosotros fuimos haciendo como constructos de lo que es ser enfermo, de lo que es sentirse enfermo, independientemente de qué enfermedad, ¿no? Porque sí decimos que el Alzheimer tenemos pérdida de conciencia, capaz no podemos elegir, que hay un deterioro, pero para llegar a esa instancia en la demencia, hay un transcurso que puede durar 20 años. Y lo que nos estaba diciendo, creo que fue Graciela, de la pérdida de su hermano, ella fue en 2 meses. Entonces es también eso, como una enfermedad, el cómo yo me identifico como enfermo, no importa si afecta al cuerpo, si afecta a la mente, sino en todo lo que nos hace perder o nos desestabiliza, es a lo que nosotros le podemos temer, ¿no? Andrea, yo adhiero a lo que vos decís porque completaría diciendo que se trata de, tanto en una como en otra, de un desgarramiento psicosomático, ¿no? Uno es uno en salud y es uno en enfermedad, cualquiera sea el nombre de la enfermedad. Entonces, si está más o menos comprometido el cuerpo, el cerebro, la familia o el espíritu, qué sé yo, pero uno se desgarra entero, ¿no? Totalmente. Y uno está saludable entero también. ¿Tenemos alguna otra mano levantada? ¿O podemos pasar? Podemos pasar entonces a la otra pregunta, pero me parece ya, Andrea, Ya fue que contestada. ya fue contestada y ampliamente, ¿no? Ahora, si alguien quiere decir algo nuevo que le sugiere la Adelante. cáncer, por favor.
adelante, porque esta regla de las 6D, que no es nuestra, sino que la sacamos de quien creó la psico-oncología, que se llamaba Jimmy Holland, ella hizo una investigación también en su servicio y le preguntaba a los pacientes con cáncer qué les sugería la palabra cáncer. Y obviamente la voz es la inglesa, entonces lo que rescató es que estas fueron las 6D: muerte, dependencia, incapacidad, disrupción, desfiguración y disconfort. Y la manera como se habla del cáncer es como pensamos, por eso las palabras, y qué suerte que tenemos un grupo, Andrea, tan respetuosos de las palabras, funcionan a veces como amplificadoras del sufrimiento y son herramientas a la hora de pensar y proponer otras representaciones sociales. Y cómo es que la manera de vivir la enfermedad afecta no solo al cuerpo, sino que hay elementos comunes como el temor a la soledad, al dolor, a la ruptura de la línea del tiempo, a la necesidad de la empatía. Así que me parece que esta actividad que proponíamos, Andrea, está ya contestada. Sí. Andrea, te voy a dejar a vos con esta consigna. Bueno, Esther, igual creo que también lo fuimos silvanando, ¿no? En esto anoté algunas palabras que ustedes fueron diciendo, como este fenómeno social. Y ustedes fíjense que desgarra, que fagocita, que dijo también Graciela. Hace un rato también dijimos que hay representaciones sociales sobre la enfermedad, pero que pueden ser que crean creencias, mitos distorsionados, dijo Esther, que interfieren en la salud y en la detección oportuna. Pero ustedes fíjense que cuando uno dice cáncer, a mí me ha tocado ver a pacientes que no pueden decir cáncer y dicen, me tocó el cangrejo, me tocó la mala, es como que no pueden representarlo, ¿no? Pero sin embargo, en la historia, cuando ustedes buscan el origen de la palabra, lo hacen simbólicamente con esto, ¿no? Con la imagen de este cangrejo. Culturalmente y a través de las experiencias es como que vamos construyendo nuestro significado, ustedes lo han mencionado también, sobre la enfermedad, cómo han sido esos tratamientos, lo incruento, las transformaciones que ha tenido a nivel físico, las secuelas que pudieron haber tenido sus familiares, sus allegados, o incluso, como decía Susana, ella misma lo ha padecido. Entonces, cada uno va a representar ese cangrejo de una determinada manera, y ese es el cáncer. Pero ahora lo que vamos a intentar con Esther es si podemos revertir no la imagen de lo que es el cangrejo, sino el significado. Entonces con Esther nos propusimos que de las 10 patas que tiene el cangrejo, las 2 primeras más importantes que podemos considerar son las llamadas pinzas, que hoy las vamos a llamar a una de ellas la red de sostén o la red de apoyo o la familia, o en lo que nosotros en cuidados paliativos llamamos unidad de asistencia o unidad de sostén, que vendría a ser ese binomio, ¿no? Y la otra pata vendría a ser ese equipo de salud que lo que intenta es sostener y entre los 2 ojos de ese paciente que se sienta visto, contenido, escuchado, ¿no? Ahora también tenemos otras patas, las 8 restantes, que fíjense que se fueron nombrando. Una tercera pata la vamos a llamar comunicación. Decimos que, y todas las disciplinas, sabemos de que de por sí el ser humano es un ser comunicacional, pero la mayoría de los mortales no quiere hablar, no quiere pensar, no quiere escuchar,
como esto que decía Esther, como si este acto de no mencionarlo, de no pensarlo, es como que, bueno, me va a detener el proceso de morir o de enfermar, y es todo lo contrario, ¿no? La comunicación es trascendental en todos los órdenes de la vida, porque como todo proceso cognitivo, incluida la conceptualización de estos hechos que hemos percibido personalmente, tales como los mencioné anteriormente, como la enfermedad, el sufrimiento, las pérdidas, esas muertes, va a conllevar a un aspecto personal valorativo y más que nada emocional, que no es lo Andrea, mismo. Sí, decime. discúlpame, y comunicar no es informar. No, no, no. No, No, comunicar no es informar y uno puede comunicar no solo a través de la palabra. tal cual, totalmente. Nos comunicamos, por eso digo que de por sí somos seres comunicacionales. Aún no emitiendo sonido, no emitiendo palabra, lo hacemos con nuestro cuerpo, con nuestra forma de vestirnos, con nuestra forma de mirar, ¿sí? Y por eso es tan importante el poder comunicarnos. O sea, no es solamente quizás yo no sé si es de que estoy muy atenta a cuando decimos hay que saber entrever y entreescuchar lo que el paciente nos dice. Entonces me he entrenado en observar más allá de lo que puedo ver y entreescuchar más allá de lo que el paciente o la familia me puede decir, ¿sí? Entonces, ¿cómo se comunica un paciente? Y a veces te puede decir con la palabra que está bien y vos te das cuenta que su semblante está distinto, su mirada perdió el brillo, lo ves que hay conductas que son diferentes a las habituales. Entonces, uno siempre está comunicando. Lo que tiene que ser como profesional o lo que tiene que ser como un acompañar es que haya una coherencia entre lo que yo puedo llegar a decir y entre lo que yo deseo que pueda recibir el otro, ¿sí? Porque si yo quiero que el paciente se sienta escuchado, no es lo mismo de que yo esté mirando a mi celular que sentarme al lado eh, o mirarlo a los ojos, decirle o hablarle con su nombre y decirle, estoy acá, ¿no? A veces estamos tan acostumbrados a tener que rellenar planillas, historia clínica, nos dicen cómo tenemos que hacer las preguntas, que el paciente a veces responde de memoria. Entonces tenemos que ser creativos. Hay preguntas de que por sí se pueden responder con tan solo observar, ¿sí? Ser auténticos en esto de también, si hay preguntas que el paciente nos puede hacer y no estamos o no sabemos en ese momento cómo responder, ser auténticos también, porque no dejamos de ser humanos. Y eso el paciente lo valora mucho. Sí, y también se acompaña, aunque no parezca, con el silencio, Andrea, porque Sí, habrá totalmente. silencios que son hostiles o que son agresivos, pero hay silencios que son acompañantes. Y a Total. veces, muchas veces, uno por la propia resistencia de uno al dolor, o porque cree que es lo mejor para el otro, rellena con palabras que no son plenas, que son huecas, ¿no? Por ejemplo, yo he Totalmente. escuchado que muchas veces uno dice, pero ¿por qué me pasa a mí esto? ¿Por Y qué desde no? el equipo de salud, ¿y por qué no te va a pasar a vos? Y no me ¿Qué no? parece una respuesta feliz esa, porque, Es porque así. esa persona se está preguntando por qué le pasa. Y a lo mejor poder escuchar y decir, bueno, ¿y por qué crees que te pasa? Es mucho más acompañante o más convocante de Más entender qué es lo que le está pasando a la otra persona, ¿no? Que Total. tapar y obturar rápidamente. Y otra de las cosas que creo fundamentales es cómo adaptamos nuestra comunicación a ese otro, ¿sí? No con tanto tecnicismo, no con tanto distancia, ay, porque, ¿no? Porque a veces está en el de que si nosotros abrimos la ventana a dar un lenguaje simple, ese paciente también se puede abrir.
Y entonces esa comunicación va a influir en el bienestar del paciente, en su entorno significativo, en la satisfacción o no de la atención que le estamos brindando, en la adherencia a los tratamientos, al cumplimiento de los tratamientos, en la aceptación de esos cambios que pueden ir produciéndose o a esos ajustes y reajustes continuos en los tratamientos, ¿no? Y también a esos reajustes y a esa adaptación de su propio proceso de enfermar, que muchas veces se lo ve reflejado en su propio cuerpo, en sus propias capacidades funcionales. Entonces, bueno, ¿cómo ir a adaptar ese lenguaje a ese paciente y a esa familia? Y en especial porque creo que fue la primera persona que nos comentó sobre el cerco del silencio, ¿no? Entonces, también cómo podemos ayudar a esa familia a que después no tenga ese sentimiento, yo no se lo pude decir, no hice esto, no. ¿Cómo podemos acompañar con ese cerco de silencio también? Que muchas La cuarta, veces ese cerco de silencio se hace por amor, ¿no? Y desde el obviamente, amor para proteger a quien se totalmente. supone De que acuerdo. está sufriendo, no es algo, no le voy a decir nada. No, es un gesto amoroso. Lo que pasa es que, bueno, habrá que medir hasta dónde el otro quiere saber, porque el otro tiene Total. derecho a saber y a no saber. Y eso hay que medirlo. Sí, sí. Bueno, para ir agregando otra pata, vendría a ser este abordaje holístico que nosotros decimos desde cuidados paliativos y que decimos que este cambio de paradigma en la salud a este nuevo miramiento humanístico, ¿no? En donde fundamental es el rol, y yo lo aprendo cada día, de la psicología, del rol del psicooncólogo. Realmente es fundamental porque nos Sí, señor. ayuda perdón, no sé si No, alguien... asentía Susana, Andrea. Porque se me entrecortó y digo, que es esto de lo que también está empezando a cambiar, que como dice Esther, nos falta mucho por recorrer todavía, pero ahora es más habitual o un poquitito más habitual poder encontrar en el equipo de conformación cuando se tiene que dar ese diagnóstico a un psicólogo, que antes no estaba tampoco. Y lo que sí se tiene que seguir luchando es que en ese momento de brindar esa noticia o ese diagnóstico a ese paciente esté la figura del psicólogo o del psicooncólogo ahí. No sé si querés decir algo más, Esther. No, agradecer tu mención y vayamos con las otras patas. Sí, la otra pata vendría a ser el control de síntomas. Un paciente que no tiene el control de los síntomas no puede ver el mundo y la realidad tal cual es. La sexta pata la podemos, o sea, me gusta nombrarla porque no es un tema tampoco muy, muy sencillo, que es la calidad de vida. Es fundamental tener en cuenta que la calidad de vida es la calidad que el paciente quiere y desea tener. ¿Sí? Yo como profesional de la salud puedo decir, el paciente puede necesitar una cama ortopédica, no sé, un eleva inodoro, y el paciente lo que quiere es seguir viviendo y durmiendo con su esposa para sentir el aroma de su esposa. Entonces, ¿qué es calidad de vida? ¿Qué es lo que el paciente quiere y cómo es su calidad de vida? Por eso decimos que es personal, que es particular. La séptima pata la digo como aquellas ocupaciones o actividades significativas, tanto sociales, laborales, personales. Y cuando hablamos de ocupación, yo como terapeuta ocupacional hago referencia a estas acciones que son transformadoras, tanto para la persona como para el contexto. Y esto que tiene que tener consentido, significativas para el individuo, hay que tenerlas en cuenta porque también son cambiantes a lo largo de la vida. Y en especial cuando hay un periodo de desequilibrio, un equilibrio de transición, o en este momento cuando nos enteramos que tenemos una enfermedad. Por eso, como dijo también una de sus compañeras, me gustaría no perder el control, ser consciente hasta último momento, decir qué, ¿no? Entonces, como actividad significativa me he encontrado con
no solo trabajar la forma de trascender, sino también en cómo dejar las voluntades anticipadas. ¿Qué tipo de tratamiento quiero? Si es que quiero tratamiento, si es que no, quiero escribir, no sé, una carta, dejar un video, ¿no? Esas actividades significativas. La octava parte sería sexualidad y fertilidad. Es otro tema tabú hablar de sexualidad. Y cuando Y pensamos, muchas veces, Andrea, perdón por la interrupción, y no, muchas veces desde el equipo de salud, ni porque hablar. muchas veces desde el consultorio uno no pregunta sobre la sexualidad de un paciente con cáncer, como Por si eso mismo, estuviera, como si estuviera ajeno, ¿no? La sexualidad totalmente. o, bueno, el temor de la fertilidad. O Sí, sea, la adelante. sexualidad de por sí es, así como la muerte, es un gran tabú. O sea, la persona añosa no parece ser asexuada, un paciente enfermo o que tiene una determinada enfermedad y más en fin de vida, también es asexuado, pero voy a dejar algo muy, muy en claro. La Organización Mundial de la Salud la define como ese aspecto central del ser humano, que se encuentra presente a lo largo de toda su vida, ¿no? Y va a abarcar el sexo, va a abarcar las identidades del papel de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la orientación sexual, etc. Una persona que a causa de los tratamientos empieza a tener un adelgazamiento, empieza a tener alopecia o por un determinado tratamiento se hace una mastectomía unilateral o bilateral, lo que me han dicho es de sentirse solas, de no sentirse vistas, de no sentirse miradas, de no sentirse deseadas. Pero la pregunta que yo a veces les hago es, ¿y ustedes se sienten deseosas? O sea, pierden su deseo y el deseo esto de no solo tenemos que hablar de penetración, tenemos que aceptar ese cuerpo, trabajar ese cuerpo, ese nuevo cuerpo que va teniendo esas transformaciones, ¿no? Para a poder aceptar primero nuestra mirada, nuestro propio cuerpo, para poder aceptar la mirada del otro. Entonces hablamos acá de la importancia del abrazo, de la importancia de la caricia, hablamos nuevamente del redescubrimiento de zonas erógenas, hablamos de esa piel, de ese mediador que es ese mediador psicosocial al que llamamos cuerpo. Entonces, trabajamos esto, lo que es la imagen y el esquema corporal, hablamos de los tiempos, de la aceptación, hablamos del redescubrir. Y la novena es la espiritualidad, la trascendencia. Y la décima, las voluntades anticipadas. O sea, si ustedes se fijan en ese cangrejo, ojalá que hayan podido modificar la creencia que en su primer momento tenía, y ustedes fíjense cómo se puede tomar a través de todas esas patas a ese ser desde una mirada, desde un todo. ¿Mm? Preguntas de toda esta parte que bueno, Andrea, que has podido desarrollarlo. Igual que quiero mirar el tiempo y digo, no puede ser todo lo que nos queda que quisimos hacer y pensar, y digo, no vamos a llegar. No importa si somos en Red Quieren, en otro momento nos acercaremos, Andrea. ¿Hay preguntas hasta acá? Bueno, No. yo traje este anónimo porque pensaba justamente en esta no neutralidad de las palabras, ¿no? Y de cómo muchas veces las palabras y las imágenes pueden ser ventanas o pueden ser paredes que nos condenan o que nos liberan. ¿Te acordás, Andrea, que también pensamos en estas preguntas cuando empezamos a armar la actividad? Sí, totalmente, ¿Qué totalmente. crees que el recorrido que venimos teniendo también está respondido? El recorrido que hemos tenido de escuchar a las muchachas. Bueno, Susana levanta la mano. Adelante, sí. Susana G.
Susana, tenés silenciado el micrófono. Ahí está, Ahí ahí está. estoy. Esto que vos decías, mi experiencia personal. El gran punto este que vos decís de la relación con el cuerpo. Por ejemplo, yo tengo cáncer de mama oculto. Para llegar a que era cáncer de mama oculto, yo siempre digo, y lo digo así, no hubo orificio ni lugar de mi cuerpo que no fuera investigado e invadido. Entonces, llegamos finalmente después de un año de exploración y con un diagnóstico errado, que era de primitivo desconocido. Cuando llegamos, a mí nunca me encontraron el origen. Es más, no lo siguen encontrando. Entonces, esa relación con el cuerpo y esa parte que vos hablabas de la sexualidad fue lo más difícil, porque yo siempre decía, sí, de los 18 ganglios que me sacaron, 2 dijeron que tenía una metástasis. Pero si vos me preguntabas a mí, yo nunca tuve ningún síntoma de nada, y nada absolutamente. Entonces, mi cuerpo se sintió invadido por todos lados y después mutilado por cirugía, por operaciones, por un montón de cuestiones. Entonces, ese reconocimiento del cuerpo, esa aceptación, ese tema relacionado con la sexualidad, ¿qué hizo? Que a mí me costara, y lo trabajé y lo sigo trabajando en terapia, hasta el aceptar un abrazo. Porque Totalmente. eso fue lo que más me costó y me sigue costando en mi relación con el tratamiento del cáncer. No por ahí quimioterapia o radioterapia o toda esa historia, sino el poder aceptar después el contacto con el otro, porque sentía que ese contacto era una invasión. Eso Claro. quería contar porque lo Qué acabas de decir bárbaro, Susana. exactamente como lo que yo siento. Qué Y todavía sigo interesante, trabajando. qué interesante, Susana, lo que aportas, porque justamente se habla de la invasión del cáncer y vos estás Totalmente. dando otra referencia, y es que cómo el cuerpo se vuelve público, Sí. en un centro de salud, por más coqueto que sea, ¿no? Pero se trata de cuerpos intervenidos, cuerpos sitiados, ¿no? O invadidos por la biopsia, por la técnica. La compañera antes hablaba por la violencia de una simple, entre comillas, mamografía, pero el cuerpo se vuelve público, intervenido. Así que es muy, Totalmente. muy interesante tu intervención, Susana. Violeta levantó ahora la mano. Sí. Sí, sí, porque pensaba en esto que planteas, Andrea, que me parece buenísimo, el tema del deseo, el tema de la sexualidad, pero qué difícil se hace cuando nos encontramos que tenemos un cuerpo para la medicina, ¿no? El cuerpo invadido, el cuerpo investigado, el Sí. cuerpo, ¿no? Entonces, Violentado, el cuerpo destratado, público, todo. exacto. Es como que es un cuerpo para la medicina, ¿viste? Y cómo apropiarnos nuevamente de este cuerpo deseante. Me parece que Por eso como el difícil es. trabajo, sí, el trabajo no solo es, como que bien lo resaltó Esther, no solo es de ese paciente en esto de autopercibirse, autoindagarse, sino también de cuando hace del profesional, porque muchas veces los profesionales, como no saben abordar determinados temas, no anulan. Mejor no pregunto, sino pregunta a él para que le voy a andar profundizando, ¿no? Y es esto, no dejamos de ser un todo. Entonces, ¿cómo abordamos a ese todo? Un profesional que trabaja en este modelo asistencial
tiene que haber trabajado primero su cuerpo para ver cómo nos contactamos con el cuerpo del otro. Trabajar la comunicación, porque a veces pensamos que nos comunicamos bien, pero realmente no tenemos un estilo comunicativo que el otro me comprenda. Tenemos que haber trabajado la sexualidad. ¿Para qué? Porque el paciente puede tener esto, ¿no? ¿Y cómo tengo esa mirada integral? Eso no significa que yo tenga que ser médica, psicóloga, sexóloga, no, sino saber que hay un miramiento integral de esa persona y que puede tener preguntas esa persona y nosotros, si no las sabemos responder, tener un equipo o tener a alguien que nos pueda dar estrategias para poder acompañar a esa persona. Disculpame, Andrea, y también decir que esa asistencia integral es el derecho del paciente. Total. O sea, el paciente tiene el derecho de exigir un tratamiento integral, porque el punto no es qué tumor tiene este paciente, sino quién es el paciente que porta este tumor. Claro. Bueno, a propósito de duelos, ustedes estuvieron hablando desde el comienzo los duelos que habían atravesado. Creo que el paciente con cáncer específicamente se enfrenta con un primer duelo. Susana Gaborín lo perfiló, que es el duelo de la salud perdida, ¿no? El duelo del cuerpo, el duelo de, qué sé yo, tantos otros que viene con el diagnóstico, yo diría que previamente al diagnóstico en la víspera de la enfermedad. Y bueno, vos, Andrea, también tocaste en estas patas la familia y la espiritualidad, de modo que si a vos te parece... Sí, lo vamos adelantando así, total, hay temas de que cada uno va a profundizar, pero sí, me gustaría, hay un proverbio africano que dice, si quieres ir rápido, camina solo. Ahora, si quieres llegar lejos, ve acompañado. ¿No? En eso era en cuanto a lo que era la espiritualidad y lo que es la familia, lo que es trabajar en equipo. Y en equipo va con ese trinomio, no solo el paciente, la familia, sino todo el equipo de salud. Así es. En este ejercicio o en esto que yo me planteé con Esther, era decirles, bueno, vamos a hacer algo distinto en este taller. Y la imagen que he querido plasmar acá, que generalmente la suelo trabajar con los pacientes, es incorporar la metáfora del globo. No sé si alguno la ha escuchado, la ha trabajado también. ¿Podemos hacerlo acá? Sí, lo hacemos acá entonces. Como bien lo dijimos, cuando esto de venir hablando de pensar en un diagnóstico como el cáncer, sumado a las experiencias propias y también ajenas vividas en relación al curso de la enfermedad, a los tratamientos, todo lo que estuvimos diciendo, trae estas implicaciones que son afectivas muy intensas, ¿no? Cada quien de nosotros va a tener la percepción de las circunstancias que lo rodean y las respuestas que vamos a brindar también dependerá de muchas variables o de múltiples factores, como la edad. El cáncer no es solamente para las personas mayores, hay en todas las etapas evolutivas puede aparecer el cáncer. Entonces nosotros tenemos que también tener en cuenta la edad, el estilo de personalidad, el momento o en la etapa de la enfermedad, si hay o no control de síntomas, si contamos o no con una red de sostén, bueno, entre otras. Pero en este ejercicio personal, yo que ya tienen la hoja, la idea era que ustedes se dibujen un globo, su globo, un globo que los pueda representar, ¿sí? Que puedan imaginar y escribir si lo quieren de un color o de no color, si lo quieren hacer múltiple como este, o si tiene una forma distinta, un tamaño, el tamaño que quieran. Pero háganlo cuando tengan tiempo y si quieren ahora mismo mientras lo están haciendo, pero después reflexionen en este ejercicio que pensamos con Esther. Este ejercicio lo que es
parece una simple presentación y que parece fácil, lo que nos permite pensar es, o imaginar e interpretar que a partir de ese globo que es creado por mí, es ese mundo interior que yo tengo, ¿sí? Lo voy a desglosar un poco más. La membrana de ese globo es, de cualquier globo, generalmente flexible, es elástica, se adapta al contenido que queremos incorporar, ya sea aire, sea agua, sea semilla, arena, tierra, lo que le querramos poner, ¿no? Y esto puede hablarnos a la vez de lo flexible que nosotros podemos llegar a ser. ¿Cuánto contenido nuevo estamos dispuestos? O sea, contenido nuevo estoy diciendo también de información que nosotros estamos dispuestos a incorporar a nuestro mundo interior y asimismo cuánto contenido viejo, cultural, de todo esto que veníamos diciendo de la experiencia, aprendido, heredado, estamos dispuestos a soltar o a expulsar y hasta dónde somos capaces de conocer nuestros límites y decir, bueno, hasta acá, porque precisamente si me salgo de este equilibrio puedo explotar, ¿no? Y así como ese látex que se cuida en determinadas exposiciones o fuentes de exposición, ya sea la temperatura, la presión, entre otras, nosotros, nuestra propia membrana también debe ser cuidada, ¿sí? Y para saber cómo cuidarla, es fundamental esto que estuvimos hablando de el autoconocimiento, la autoindagación, el darnos tiempo a pensarnos, a sentirnos, a conocernos, ya sea mirándonos frente a un espejo, representándonos a través de este dibujo o también a través de una narrativa que puede ser terapéutica. ¿Sí? Les confieso que, y también lo han nombrado al principio de la clase, de la presentación, varios de los pacientes me mencionan que a partir o a raíz del diagnóstico es que muchos de ellos empezaron a conocerse personalmente, ¿sí? Empezaron a darse cuenta qué era lo que querían, aprendieron a decir no, aprendieron a escucharse, a dar sus espacios, a esto tan importante que son esos silencios, ¿sí? Entonces, esto habla de que se dieron ese lugar. Hoy le brindamos a modo de ejemplo esta metáfora del globo para que puedan acercarse a su propia membrana, ¿sí? A su propio ser, a conocer el nivel propio de esa expansión que cada uno puede tener, a que puedan hacerse esas preguntas de cuán flexible y permeable puede ser cada uno, a la congruencia que puede tener su equilibrio, de aquello cotidianamente que las retroalimenta. Y obviamente habrá momentos en que estaremos en todo nuestro esplendor, pero también hay momentos, y que es natural, que nos estemos desinflados. Y es entonces cuando nuestra membrana también tiene su transformación. Y en esa transformación que pueden aparecer arrugas, todo, es valorar todo ese proceso, ¿no? Nunca vamos a ser los mismos, ¿no? Y más a partir de una situación tan vulnerable y desestabilizadora como el diagnóstico de una enfermedad como el cáncer. Pero sí es prioridad buscar y encontrar nuestro propio equilibrio, porque no va a venir nadie externo si nosotros mismos no hacemos ese trabajo personal, ¿no? Ese equilibrio que nos pueda permitir ser nosotros mismos, con nuestras rutinas, con nuestros tiempos, con nuestros descansos, con nuestras actividades significativas. Entonces, lo que siempre les digo a mis pacientes, hagan una dieta, pero no esta decimos dieta, que siempre la relacionamos con bajar de peso porque ya acerca el verano, no, no. Hagan una dieta sensorial, hagan una dieta perceptiva. Elijan de qué nutrirse y elijan siempre momentos de ventilación emocional, ¿sí? Este es el trabajo personal. Entonces, a partir de ahí, yo voy a poder quizás comunicarme en qué momento, cuándo, dónde y con quién, qué decir o cómo decir. Pero si yo no hago este trabajo, y muy difícilmente me va a ser
fácil comunicarme, o qué expectativas tengo, qué no. O sea, hagan esa dieta sensorial, perceptiva, autoindáguense. ¿Qué te parece, Esther? Lo quise resumir mucho, no sé si hay preguntas con esta metáfora del globo, A mí pero me que sirve gusta, muchísimo. a mí me gusta porque coincide con eh, esta hoja en blanco, ¿no? Totalmente. Sentirse como que cada uno, sentir, y ustedes lo han especificado, tenemos un saber personal, todos, ¿no? Lo importante es qué hacemos con eso que sabemos. Y lo que vos decías antes, Andrea, de que eso que sabemos tenga consistencia con lo que decimos y con lo que sentimos, ¿no? Esta consistencia, esta coherencia, como para ir construyendo nuestra propia gran obra de arte, ¿no? La propia. Totalmente, totalmente. Esa construcción es que, como dice Esther, nacemos esa hoja en blanco y la vamos construyendo, luego también se hace colectiva. Entonces vamos aprendiendo toda vez de la experiencia y todo, pero ¿cómo unimos esos puntos? ¿Cómo unimos todo eso para cambiar esa primera imagen que puede ser ese cangrejo que yo les representé? Y ustedes fíjense después que quizás ese cangrejo, que no deja de ser diferente, puede tener otra, con un poco de creatividad puede tener otra visión, otra perspectiva y otro sentir, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta o Como cambiamos estamos más o menos sobre Sí, la hora, Andrea, sí. si vos me permitís, yo traje esta cita que nos parece que también es una manera de enfatizar esta idea del arte, ¿no? Y del arte en cuanto no ser artistas, como decíamos al comienzo, sino de ser creativos, porque ahí tenemos en la creatividad y en la creación esta fuente de herramientas que nos permite reconstruir, redimensionar y que no necesariamente tiene que ser con la escultura o la pintura, muchas veces es con la palabra o es con, no sé, la artesanía o con lo que se nos ocurra. Con los encuentros también tienen finales abiertos y poder poner nuestra propia impronta. El arte es espiritual, es un respiro inmaterial de las dificultades de la vida, decía el gran Fernando Botero. Y no Y sé, cerramos acá, cerramos con estos, no sé si ya perdón, se perdón. adelantó, pero son 38 segundos y creo que terminamos para que ustedes puedan seguir reflexionando. No sé, Esther, ¿qué decís vos? Si ustedes quieren, podemos tener estos minutos. No sé, Violeta, que está ¿Qué organizando. piensan? Tenemos unos minutos Chicas, más, sí, Violeta. disculpen, ¿no? Susana. Pero unos minutitos puede ser. Y si no, si quieren, organizamos también otra charla, otro encuentro Bueno, entonces, para Andrea, desarrollar. ¿podemos dejar este video para otro momento, Sí, Andrea? sí, No, sí, no, si lo quieren dar al video no hay problema, pero Porque veo que está saliendo alguna gente del sí, grupo, entonces permítanos cerrar. Dejemos este video, Andrea, por favor, sí, para, para otro momento y sí. cerremos diciendo que lo que hacemos es hacer visible lo invisible, como una lectura del sentido, ¿no? Creemos, tanto Andrea como yo, que hay una sanación por la escucha, hay una sanación por la escritura, por el canto, por el arte, y que cuando estamos frente a situaciones límites o de naufragio, como dice la canción, todavía cantamos. Entonces, nada más que para cerrar, decir que el cáncer es parte de la vida, no la vida entera. El cáncer cambia la vida, pero no el valor de la vida.
lo que cambia el valor de la vida es el sentido, la apatía, el desapego. Eso es lo que nos esteriliza. Entonces, para agradecerles, esto para terminar. No sé. Muchas gracias y quedaremos en espera del próximo taller. Muy interesante. Muy, muy. ¿Sabes, Esther, que no se escucha la ¿No se canción? escucha? No, A ver, permítanme por favor ver cómo hago para, cómo piensan ustedes que puedo hacer, por La favor. verdad me mataste, Esther. Retrocedela a ver de nuevo, capaz que era el momento de la conexión. No, volvé desde cero la diapositiva, ¿viste? Retrocedé la canción, quizás era el momento, y volverle a tiquear play. No, no me parece que sea así. A ver. ¿Me dan unos minutos que yo pueda salir de acá? ¿Tenemos, Violeta, unos minutos? Sí, sí, sí. A ver si... yo estoy sin cámara en este momento, ¿no? No, te vemos. No, se ve. A ver. ¿Ahora? Lo que, ¿Me sí, siguen viendo?